Unison TV es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Esta tarde, Entre Medios, un análisis sobre las conferencias mañaneras, las conocidísimas conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí iniciamos. Universidad de Sonora, Unison TV y el Departamento de Psicología y Ciencias de la Comunicación presenta Entre Medios, un espacio para el análisis de la comunicación en nuestro tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles. Soy Jesús Moreno Durazo. Estamos transmitiendo Entre Medios desde los estudios de Unison TV en la Universidad de Sonora. Como ya le adelantaba, esta tarde vamos a platicar sobre un tema que hace rato ya le traíamos ganas, ya lo habíamos platicado, lo habíamos discutido con el equipo Entre Medios, y es tratar de hacer un análisis, en lo que nos dé el tiempo del programa, de las conferencias mañaneras que realiza prácticamente todos los días, de lunes a viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para eso me he permitido invitar y me da mucho gusto recibir en el estudio a José Manuel Urquijo. Él es consultor político, ha trabajado en medios de comunicación, ha trabajado también en el Senado, se dedica a la consultoría en comunicación política, pero sobre todo es búho, es egresado de nuestra licenciatura en Ciencias de la Comunicación. José Manuel, gracias por aceptar la invitación a platicar con nosotros. Gracias a ti, Jesús. Buenas tardes. Radicas en la Ciudad de México, pero orgullosamente sonorense. Te robamos un cachito para que nos pudieras acompañar. Gracias, y me da mucho gusto también darle la bienvenida a este programa al periodista, es especializado en cosas de finanzas, pero también con una gran experiencia en coberturas de otros temas, a Demian Duarte, director de Pasión por los Negocios y que cubre y colabora con varios medios de comunicación. Demian. ¿Qué pasó, Jesús? Un gusto en saludarte a ti y al auditorio de la televisión universitaria. Pues un orgullo regresar a mi casa, ¿no? A tu casa, Así sí, pues es. Egresado también de la licenciatura en comunicación. Bueno, entre búhos te veas. Demian ha cubierto ya, estábamos sacando cuentas ahorita, por lo menos entre 13 o 15 conferencias mañaneras. Es el periodista sonorense que más ha estado presente en las conferencias mañaneras. Sí, bueno, creo que hemos estado tres, ¿no? Está a la Priscila. fecha. Bueno, y permanentemente está Shaila Rosagel. Ah, bueno, ¿no? Shaila que está ella allá, es de Álamos, ella sí, está exacto. acreditada por Periódicos Gil. Sí, me acuerdo, la conozco perfectamente. Ella está allá, ¿no? Ajá, exactamente. También hay alguna otra chica, nada más que trabaja para Larsa, pero pues en este caso Sandy Aguilera. Ah, sí. Ajá. Pero es de Sonora ella. La verdad es que no tengo idea, ¿no? Lo que me dijo cuando le pregunté es que es muy amiga de Toño Ramos, ¿no? Entonces, okay. por ahí va la cosa. Sí, sé que trabaja. Ahorita que hablemos de los personajes presentes en las mañaneras, podemos hablar de Sandy Aguilera y de compañero que siempre está a un lado de él. Lor Molecular. ¿Cómo el Lor Molecular? No, Sí. el del bonito. Carlos Pozos. Carlos Pozos. Que ahí muy es bien. el Lor Molecular. A ver, ¿por qué se te ocurrió ir a cubrir las mañaneras? ¿De dónde salió la idea? No. ¿Alguien te invitó? ¿Fue tu instinto periodístico? Hay muchas versiones. Dicen que hasta Durazo te lleva cada vez que vas. Sí. ¿Qué hay de cierto? Me paga los vuelos. ¿Qué hay de cierto? Sí, pues es parte de las leyendas urbanas. No, fíjate que yo soy adicto a ver las mañaneras todos los días. De hecho, las transmites por tu portal, así es, ¿no? desde el primer día, ¿no? Cuando empezó si mal no recuerdo, el 2 de julio, el 2 de diciembre, el presidente de la República a ejercer, bueno, pues inauguraron la época de las mañaneras. Entonces, yo las empecé a ver con mucha atención. Y dije, bueno,
todo periodista que se preste de darle cobertura a estos asuntos que tienen que ver con el poder, sea político o económico, pues tendrá que estar y apersonarse en las mañaneras. Entonces de ahí me llamó la atención de repente la presencia de una compañera, Priscila Cárdenas, ¿no? Que fue la primera que por lo menos yo vi que estuvo Así ahí, es. Y estuvo acompañada también de Silvia Núñez, por ahí yo no sé si se fueron juntas o fue una feliz casualidad. El caso es que a partir de ahí yo le pregunté a Priscila, ¿no? Si quieres llegar a algún lugar, pues pregunta, ¿no? Que sí, cómo estaba el proceso de acreditación. Entonces ya me pasó algunos detalles, me pasó un contacto, al final de cuentas recurrí al contacto, no me fui a lo loco tampoco. Claro. Ya le expliqué a esta persona en Presidencia de la República que bueno, quién era yo, con qué medios trabajaba. Entonces me concedieron la acreditación en primera instancia, ¿no? Después ellos ya cerraron un poco los criterios de acreditación y nos corrieron pues un oficio en donde nos decían una serie de requisitos. Son requisitos complejos, aunque no imposibles. Algunos requisitos tienen que ver con certificar audiencias, algo que es complicado aquí en Sonora en específico. Sin embargo, los medios de internet tenemos una facilidad, ¿no? Pues es fácil porque tenemos muchas herramientas de medición de nuestra audiencia, ¿no? Entonces, tú lo que tienes que demostrar es que eres un medio, que tienes audiencia, en este caso internet, y bueno, en el caso de política y rock and roll, que también es donde yo colaboro, bueno, pues es relativamente fácil acreditar que existe, ¿no? Porque es una radio comunitaria, claro, y que tiene alto impacto aquí en la capital del estado. Entonces, de alguna manera la mezcla de pasión por los negocios, política y rock and roll y Proyecto Puente, pues me permitió cerrar el círculo ahí. Entonces, ahorita yo ya tengo acreditación permanente, puedo ir cuando yo quiera. Muy pues, bien. ¿no? José Manuel, ¿por qué son importantes las conferencias mañaneras? Tú desde la óptica, desde el ángulo de un consultor político, ver a un actor estelar y a varios actores de reparto eventualmente en la escena, a ver, ¿por qué son importantes? Yo creo que desde esa tribuna del Salón Tesorería, me parece que es donde son las conferencias mañaneras, desde ahí se está tejiendo y se está fortaleciendo el relato político de Andrés Manuel López Obrador, que él evidentemente ya tiene un relato construido desde hace 18 años, ¿no? De que fue jefe de gobierno de la Ciudad de México y lo ha ido consolidando a lo largo del tiempo. ¿Qué es lo que pasa todos los días a las 7 de la mañana en Palacio Nacional? El presidente evidentemente ya no es el eterno opositor por el cual se le conocía después de haber competido 2 veces por la presidencia de la República. Hoy ya es pues el actor principal de la política nacional, de la vida nacional del país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese espacio de las mañaneras de todos los días a las 7 de la mañana, el presidente refuerza estereotipos, refuerza narrativas, refuerza personajes, quiénes son los buenos, quiénes son los malos, refuerza su política de comunicación política, válgame la redundancia. Y yo creo que es importante también para los periodistas porque como periodistas tienen la oportunidad de ir, sobre todo para los periodistas de los estados, los periodistas del país tienen una dinámica, digamos, los que cubren en medios de comunicación nacional, pero los periodistas de los estados, como Demian, que va y lleva sus propios temas de agenda del estado en particular y pueden ayudar o pueden colaborar en que un tema local se traslape a la agenda nacional y eso es muy importante. Entonces yo creo que ese es el nivel de importancia que tiene la conferencia mañanera del presidente y bueno, hay otros temas también que son importantes como la parte de no me gustaría calificar si está bien o mal, es un estilo y es un estilo distinto al que tuvo Peña Nieto, que nunca en su vida ofreció una conferencia de prensa como presidente, pero López Obrador, pues ahí es donde dice quiénes son los medios de comunicación fifís, quiénes son los conservadores, quiénes son sus adversarios, como los llaman, no dice que son enemigos, quiénes son sus aliados. Y otra cosa importante también que me llamó muchísimo la atención es que, por ejemplo, en las crisis que ha tenido el presidente, la primera que le estalló fue evidentemente la del helicóptero que cayó con la gobernadora Marta Erika Alonso y el 24 de senador. diciembre. Ajá, fue la primera. Otra crisis que cayó, y bueno, en ese caso particular, pues la mañanera fungió para coordinar prácticamente a todo el equipo de investigación de presidencia, desde el secretario de Comunicaciones y Transportes, el secretario de Seguridad Pública, todos los actores mismo caso intervinieron. La del huachicoleo, ¿no? Exacto, para allá iba, porque ¿y por qué es importante el huachicoleo? Porque pero vamos a hacer una pausa, perdóname que te interrumpa, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar en un minuto, por favor no se vaya, estamos entre medios, ya volvemos.
le parecen las conferencias matutinas del presidente? Pues muy bien. ¿A ustedes? Yo me siento emocionado, me siento tranquilo, porque hoy día fue un día muy especial. Venía aquí a la mañanera. Nadie está en contra de usted y de su gobierno, porque sería estar en contra de México. Solo le pedimos que evalúe qué le aporta más, si una crítica inteligente, de buena fe y constructiva, o los lacayos que cuando usted pregunte la hora le respondan la que usted quiera, señor presidente. Que a nivel de criminalidad las cosas no han cambiado en México, señor presidente. Durante sus primeros 3 meses asesinaron a 8,524 mexicanos. Hoy yo me encuentro con una realidad en la que el Poder Ejecutivo nos llama a muchos de la prensa, los medios fifís. El aseverar que es un montaje preproducido la mañanera no fue de un día para otro. Si alguno tuviera alguna duda de que es una producción berraca, perdón, lo es. Tienen derecho a pensar también. No, lo es. Hago tele hace 30 años. Sé cómo se hace la chingadera. O sea, tú... Sé cómo es una producción buena o una producción mala. Lo siento. Si toco alguna vanidad, lo siento. El presidente de este país se merece una conferencia de prensa en serio, no un programa de entretenimiento de la barra matutina. Gracias por continuar con nosotros. Entre medios, estamos platicando sobre este ejercicio periodístico y de comunicación para otros de propaganda que realiza el presidente todas las mañanas desde Palacio Nacional. Estoy platicando con José Manuel Urquijo, consultor, estratega político, y con Demian Duarte, periodista que ha cubierto ya varias de estas mañaneras. Demian, ¿fijan agenda las conferencias mañaneras? La pregunta parece muy obvia, parece muy ambigua, pero es también muy concreta. No, es que mira, forma parte del estilo personal de Andrés Manuel de ejercer el poder, ¿no? Lo hizo cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, todos los días tenía su rueda de prensa mañanera, ¿no? Que es concentrado. Exactamente, y es muy interesante porque al menos lo que yo he percibido es que desde las mañaneras es donde se determina la agenda nacional. Desde ahí el presidente gira instrucciones a su gabinete, yo le he puesto algunas preguntas relativas a temas que nos interesan en Sonora en particular. Y ahí mismo dice, bueno, qué bueno que me está escuchando aquí el secretario de Medio Ambiente, para que tome cartas en el asunto. Qué bueno que estás aquí porque le vamos a encargar a Alejandro Encinas que atienda a los papás de la guardería ABC. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cuando yo le he preguntado sobre nuestros grandes asuntos acá en Sonora, es normal y recurrente que él gire instrucciones directamente para que se atiendan. Y me lo dijo muy abiertamente en una ocasión que le puse un tema que me resultó evidente que el presidente desconocía totalmente, el conflicto por la pesca de agua mala. Y me lo dijo, qué bueno que lo traes el tema, porque para mí la prevención es la mejor estrategia, ¿no? Entonces vamos a agarrar este tema antes de que nos explote allá en el Alto Golfo de California, ¿no? Esos temas tú los llevas, tú los cabildeas con Jesús Ramírez antes o con algún otro funcionario, o tú vas directo. Ahí es, mira, puede sonar exagerado lo que te voy a decir, pero es democracia en la más pura expresión de lo que puede ser la democracia, es decir, es a mano alzada. Y es una especie de mesa circular, pues el diálogo circular le llama él, ¿no? Un macro town hall, diría yo, ¿no? Donde cada quien lleva y pone sus temas, ¿no? Entonces, mira, la dinámica, porque me lo han preguntado mucho, ¿no? Es decir, ¿cómo le haces tú para estar siempre sentado enfrente? ¿Eres el favorito ahí? Pues llegas muy temprano, ¿no? Alfonso Durazo te dio carta blanca, ¿o qué pasó? No, de ninguna manera. La fila afuera de Palacio Nacional, que entramos por la calle de Moneda, se establece más o menos a las 4:50, 4:45 de la mañana, ¿no? Entonces, conforme vamos llegando, pues nos vamos formando, ¿no? Y se respeta la entrada. Exactamente, parte de las reglas es esa, es decir, no se guardan lugares, no hay privilegios para nadie. Entonces,
abren la entrada, el acceso a Palacio a las 6:20 exactamente, sale el personal ahí de presidencia, tenemos unos gafetes, me lo hubiera traído, fíjate, que tienen un código QR, entonces te escanean tu código QR, ya ven si tu acreditación es válida o no, etcétera, porque hay a quien le cancelan la acreditación también, sobre todo a los que no hacen trabajo periodístico, sino que hacen activismo, ¿no? De alguna manera hay algunas reglas ahí que son un poco estrictas, que son precisamente para hacer valer el trabajo de los periodistas y que no vayan locos, pues, ¿no? Básicamente la digo, lógica. Suficiente con los youtubers que van, ¿no? Que exacto. realmente ese es un tema. Yo creo que los youtubers lo que hacen es demeritar el trabajo periodístico. Yo la verdad estoy en desacuerdo con que tengan acceso los youtubers. Yo también en desacuerdo. ¿Y por qué los dejan pasar? Es una lógica que instituyó Jesús Ramírez, según yo platiqué el viernes con Jesús Cantú, que es el segundo de a bordo ahí de Jesús Ramírez, él está encargado de la política de difusión, ¿no? Sí, que le entiende bastante bien. Exactamente, sí, pues él de proceso además, ¿no? Sí, que le entiende muy bien. Y yo le dije, porque buen personaje, además un tipo afable, tipo, ¿no? Sí, es un buen tipo. Porque hubo un conflicto precisamente la semana pasada con un youtuber de Los Mochis, Paul Martínez. Que incluso, bueno, llevó las cosas al nivel de lo personal y dijo que algunas de las compañeras periodísticas eran unas prostitutas de la información. Entonces, realmente, pues ahí se pusieron las cosas color de hormiga, y lo que sé es que por lo menos le tenían suspendida la acreditación por eso, ¿no? Porque pues tú no puedes llegar insultando a las reporteras, ¿no? Menos en un ambiente, pues así como está caldeado en términos de la violencia exacerbada contra las mujeres. El caso es que ya que accedes al Salón Tesorería, pues tú escoges dónde sentarte, ¿no? Entonces cuando yo llego y normalmente hay 2 o 3 compañeros en la entrada, entonces yo me siento donde yo quiero, normalmente escojo el lugar enfrente del presidente, precisamente porque es más fácil que te vea, ¿no? Entonces, y ya de ahí en adelante, la verdad es que es esto, ¿eh? Oye, José Manuel, a ver, ¿qué nos debe decir a quienes vemos las conferencias mañaneras, ya sea en el móvil, en la televisión, en una computadora? ¿Qué nos debe decir, qué nos dice la imagen, el lenguaje corporal del presidente, de ese un solo hombre parado ahí, hablando hora y media, a veces hasta 2 horas? Yo creo que los mensajes que da, más allá del lenguaje verbal, de los mensajes verbales que da el presidente, creo que es importante también justamente lo que mencionas, ¿no? El lenguaje no verbal. Y todo comunica que él esté solo prácticamente la mayoría de las veces, la mayoría de las ocasiones, y también que es lo que desde mi punto de vista él está diciendo, nos está diciendo a todos es, yo soy el que dicta la agenda, ¿no? Lo que yo digo es lo que es noticia. Y se va a hablar en la semana o en el día de lo que yo diga. Nada más el mensaje del presidente es lo que importa. Yo creo que eso no es tan bueno en una democracia. Creo que tendría que tener, y particularmente a él como figura pública, como la máxima autoridad de este país, creo que lo van a terminar desgastando las conferencias mañaneras. En este caso tiene el manto de la popularidad, que está por encima del 75%, pero va a haber un desgaste que es natural en el ejercicio de gobierno. Pero ya lo hizo siendo jefe de gobierno. Pero son casos distintos. O sea, no podemos decir que la mañanera de hace 18 años es igual que la mañanera ahorita. Hace 18 años él era el gran opositor de Vicente Fox. Vicente Fox era el presidente de la República. No existían las redes sociales. Exacto, no existía. Hay muchos factores que son distintos. No existían las redes sociales. Él era opositor al gobierno de Vicente Fox. Vicente Fox era el presidente del cambio en ese entonces. Había un halo de popularidad en ese entonces también de Fox y una especie de lo que se esperaba de Fox, ¿no? Que él terminó al final de cuentas pues fragmentando desde su posición como jefe de gobierno. Hoy por hoy ya no tiene él un opositor. Antes, hace 18 años, él se paraba a las 7 de la mañana, se sentaba frente a los reporteros y decía lo que Fox estaba haciendo mal. Es que la oposición hoy no existe, ¿no? Sí, en este momento no existe, pero por eso te digo, o sea, ya no es la misma dinámica. Pero la tiene tan bien agarrada la movida que si hay un tema que él advierte que es de riesgo, nada más se hace tantito para atrás. Caso concreto, cuando le preguntan hace unos días que estaba en juego el tema de los aranceles para México, amenaza de Donald Trump, le traían 3 pelotas ensalivadas ahí o dardos envenenados y él se quedó.
Amor y paz y se hace para atrás. Exacto. Vamos a hacer una siguiente pausa comercial y vamos a regresar en un minuto. Por favor, no se vayan. Sabemos el promedio de las conferencias dura 1 hora 20 minutos, 1 hora 21 minutos, está más o menos el promedio. Fíjate nada más para darnos una idea de la magnitud. Empezamos a revisar una nueva medición del impacto de las conferencias en algo que nosotros vemos como afirmaciones no verdaderas y que clasificamos en 4 distintos rubros. Las promesas de campaña, que es algo que él puede decir que va a hacer, pero pues no se puede verificar hoy, son 12. Los compromisos con la fuente, los que dice nosotros vamos a entregar este dato, etcétera, 14. Las que nosotros consideramos que no son falseables o que no se pueden probar si son verdad o son mentira, 33. Esa es su favorita. Y mentiras o afirmaciones falsas, 21. Esto nos da un total de 80, que da un promedio de 16 afirmaciones no verdaderas en las conferencias de prensa del presidente solo la semana pasada. Estamos entrando ya a la recta final de Entre Medios. Estoy conversando con el periodista Demian Duarte y con el consultor político José Manuel Urquijo. Estamos platicando de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Voy a poner unos datos aquí en la mesa y sobre eso, si gustan, le entramos. Hay una agencia de Luis Estrada que está haciendo un ejercicio interesante que se llama Spin Comunicaciones, seguramente ustedes la conocen, y que ha tenido la osadía, por ponerle algún calificativo, de seguir así muy puntualmente, con una metodología muy establecida, todo lo que implica ese ejercicio de comunicación de las mañanas del presidente. Y a 6 meses de las conferencias mañaneras, dice Luis Estrada en un informe, 6 meses, 182 días, ofreció 125 conferencias el presidente, con un promedio de duración de 85 minutos en promedio. Habrá unas que duran las 2 horas, otras 1 hora y media, ahí anda, en promedio 85 minutos. El 57% de las preguntas que se le hacen al presidente, dice el informe de Spin, taller de comunicación de Luis Estrada, son por reporteros que se sientan en la fila de enfrente, a propósito de lo que decía Demian. Entonces, no sé, esa cercanía, eso de estarlos viendo tan cerca, supongo que el dedito apunta ahí pero tiene que ver también con una lógica que él ha puesto, sí, me imagino. Y que es realista, porque dice, los pedacitos de suerte se reparten entre los que se levantan más temprano. Claro, no, y normalmente los que nos levantamos más temprano somos los que estamos seguramente enfrente, ¿no? A muchos de los que están ahí ya los conoce, ya más o menos sabe por dónde pueden ir. Claro. 63 ocasiones en ese tiempo se refirió al que en su momento fue su villano favorito, Carlos Salinas de Gortari, 51 a Felipe Calderón, 45 a Vicente Fox, 42 a Enrique Peña Nieto, 38 a Ernesto Zedillo, es decir, a los neoliberales, pues, ¿no? Hoy neoliberales, hoy conservadores, antes la mafia del poder. Mira, das algo muy interesante ahí en los datos que dices, se refirió a Calderón, ¿qué número de veces? 51 veces. Y a Peña Nieto 42 ocasiones. Y yo creo que ahí es importante leer entre líneas porque durante su campaña o durante el sexenio de Peña Nieto, el villano favorito era Carlos Salinas de Gortari, como el gran villano, el jefe de la mafia del poder. El jefe de la mafia del poder, como él mismo lo decía. Pero el villano favorito era Peña Nieto, ¿no? Que era el tonto, que era el corrupto, que todos los calificativos que quieran, gusten y manden colocarle, se los ponía López Obrador a Peña Nieto. Le decía más feo, ¿no? Y en me reservo. Pero en este momento, por ejemplo, lo que estamos viendo es una ausencia de la figura de Peña Nieto dentro del mensaje de López Obrador. ¿Y qué es lo que, desde mi punto de vista, hubo una negociación ahí, ¿no? Porque pacto de impunidad, dice la oposición, ¿no? Yo no lo llamaría a lo mejor pacto de impunidad. Es muy comprometedor llamarlo de esa manera, pero evidentemente hoy ya no es el villano favorito como tal.
Y también podemos ver que el villano favorito se está convirtiendo en Felipe Calderón. Yo creo, desde mi punto de vista, que es el que está tomando el papel de oposición. ¿no? Es el que trae más activismo político. El que trae más activismo en político. redes, sobre todo. Y además, ojo, hay que ver que Calderón junto con Margarita Zavala pues están formando un partido político, México Libre. Y también lo que en su momento, yo creo, lo que en su momento fue López Obrador para Peña, lo va a hacer también Calderón con AMLO. Obviamente con un nivel de popularidad y un desgaste que le dio el ejercicio del poder. Claro. Y pues ya desmoralizado también en cierta forma, pero también se va a convertir en el opositor de López Obrador. Es que es evidente que la derecha se está alineando alrededor de una figura visible que es Felipe Calderón y en un momento dado hasta su mujer, ¿no? Lo que yo me sigo preguntando es ¿cuánta derecha existe? Pues porque el PAN está totalmente arrinconado y desgastado. Marco Cortés, el presidente del PAN, trató de demostrar como un triunfo resonante el resultado de las elecciones hace poco hace unos días, en Baja California y Puebla. Y yo me pregunté, oye, pero ¿y cómo puedes decir que ganaste si perdiste 2 estados? Pues, ¿no? Está bien, ganaste Aguascalientes, pero pues ese es un triunfo pírrico, ¿no? Comparado con lo que perdiste, ¿no? Puedes decir que gané Durango, pero a cambio te quitaron Puebla, que era tu principal bastión allá, ¿no? Pero mira, sí es cierto, estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que con matices. Particularmente ahí, qué bueno que lo pones sobre la mesa, porque creo que es importante poner las cosas en su justa dimensión. Ni todos ganaron ni todos perdieron, y yo creo que hubo sorpresas importantes si las leemos entre líneas. No podemos decir que el PAN perdió, porque no es cierto, no perdió. O sea, digamos, numeralmente tuvo más votos el PAN en Puebla que Morena. El PAN le ganó a Morena en Puebla. En toda la elección, el PAN tuvo 1.300.000 votos. Morena tuvo 1.133.000. Sí, claro. Pero vamos con la confianza que la gente le tuvo al partido. O sea, la confianza que la gente le tuvo al Partido de Acción Nacional fue superior a la que le tuvo a Morena en Puebla. Morena ganó por los partidos aliados, el Partido Verde, el Partido Poblano. Y en Baja California, pues la historia fue distinta, sí, ¿no? Ahí fue un atropellamiento contrario, ahí ¿no? sí fue toda la planadora, pero el caso es distinto. Pero volvamos al tema de las mañaneras. Volvamos al tema de las mañaneras porque es lo que nos interesa. Demian, a veces eventualmente sube a otros funcionarios, el presidente. ¿Cómo ha sido la experiencia con eso? Porque es muy fuerte la figura de López Obrador para la prensa. Fíjate, es muy fuerte y es un tipo así, incluso por momentos, yo le decía antes de ir a la pausa, pues refractario a ciertos temas. Hay temas que no se le pegan, no le llegan, no le dan. ¿Cómo interpretas este fenómeno? Este blindaje que tiene es producto de esos 18 años de saliva y de tierra del que hablaba hace rato. López Obrador es un hueso muy duro de roer, ¿no? Y no te lo vas a llevar al monte. Yo incluso digo y sugiero, ¿no?, que en las carreras de comunicación deberían de enseñar técnica para preguntar, ¿no? Porque, mira, de mi experiencia más reciente, ¿no?, estuve allá, y al presidente le gusta que le den contexto a las preguntas. Incluso dice, a ver si, como él, a ver si proponen más los reporteros, ¿no? Sí. Porque le gusta precisamente el debate a él y le gusta retroalimentarse. Entonces, es muy interesante porque los personajes consentidos de López Obrador, ahora que mencionas los funcionarios que invita, pues está Alfonso Durazo, tu paisano, y creo que tu pariente, no ahí de es mi pariente. Los apellidos. Él es de Bavispe, yo soy de Granada. De acuerdo. Y luego también Marcelo Ebrard, ¿no? Sí, cómo no. Son las estrellas, son las ¿no? estrellas, y Doña Olga. Doña Olga, persistentemente, y también Alejandro Encinas, ¿no? Sí. Que son los más persistentes, aunque me tocó ver a Zoé Robledo, me tocó ver a Jorge Alcocer, me ha tocado ver a distintos personajes, válgame, a Víctor Villalobos también, el secretario de Agricultura. Entonces, es una dinámica interesante, nada más que casi siempre, con algunas excepciones, ellos hablan una vez que ya se va el presidente, ¿no? Es decir, les deja el escenario y nos quedamos ya pocos periodistas interesados en los temas, ¿no? A ver, ya nos vamos, así en 10 segundos, una reflexión final. 10 segundos. Yo creo que las mañaneras no son un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. Desde mi punto de vista son más un tema de propaganda política del presidente.
hay que verlo, hay que analizarlo con mayor profundidad, pero no es un ejercicio de rendición de cuentas. Creo que le sirve mucho a los medios de comunicación tener a la figura presidencial, y creo que es importante también señalarlo, que pues es un ejercicio histórico en la vida comunicacional del país. Muy bien. Híjole, pues como ven, el tiempo se fue rapidísimo. Perdón por el lugar común, pero así es. Ojalá en unos meses más, seguramente tú seguirás asistiendo, podamos hacer otro corte de caja. Sí, claro, ya que se aproxime, por ejemplo, el primer año del gobierno. Por ejemplo. Demian Duarte, muchas gracias. José Manuel Urquijo, muchas gracias. Sobre todo, muchas gracias a usted, gracias a los jóvenes de la licenciatura en comunicación, gracias a todo el staff de Univisión TV, al maestro Giovanni Martínez como productor ejecutivo, pero sobre todo, muchas gracias a usted por su confianza. Nos vemos dentro de 8 días.